Hermanos, que el Señor les bendiga. Otra vez estamos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios en lo que concierne al tema del ejemplo de los padres, y sabemos o tenemos que llegar a la conclusión que ese ejemplo de los padres es para bien o para mal, en cualquiera de los casos. Vayamos al Señor en oración y que sea Él guiándonos durante esta enseñanza. Además, quiero que repasemos con tiempo. El Señor permite por muchas maneras que nosotros veamos la necesidad de insistir sobre cierta enseñanza. Entonces, para algunos hermanos podrá parecer como que se está repitiendo un tema o parte de un tema, en fin. Pero quiero que seamos pacientes. Nadie nos está presionando ni apresurando a terminar con estos temas. Así que démosle el tiempo que corresponde, que quedemos bien preparados, formados para lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras iglesias y con nuestras familias. Así que, hermanos, primero en oración y posteriormente continuamos con la enseñanza. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te pido, Señor, que nos guíes, y primero que todo te pido que seas propicio a mi pecador. Ayúdanos a todos para que cada que estemos frente a alguien que está enseñando la palabra, que nosotros, oh Dios, tengamos la actitud mansa y humilde para recibir tu palabra con la total disposición de obedecerla, anhelando siempre que nuestras vidas sean para la gloria tuya, de acuerdo a lo que en tu palabra demandas, santidad a cada uno de tus hijos. Tanto los padres como los hijos y los nietos, como los sobrinos y tíos y todas las personas que somos responsables por otros, Señor, necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu ayuda y de tu misericordia. Primero para trabajar en nuestro corazón y luego para ayudarle a otros a que trabajen en sus propios corazones. No podemos ir más allá de donde nosotros estemos yendo. Por eso una vez más te decimos, sé propicio a mi pecador. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evitar la autojustificación. Ayúdanos, Señor, a evitar el autocompadecernos, y que en lugar de eso nos arrepintamos verdaderamente, para que podamos hacer tu obra y tener compasión de otros, Señor, a la manera bíblica. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces estamos estudiando acerca de el ejemplo de los padres y cómo para bien o para mal, tiene unas implicancias que son eternas. Estas implicancias no son solo para el presente, y a veces nuestro mayor temor es eso, es que se vea reflejado el ejemplo en la vida de nuestros hijos en el futuro inmediato, y ese no debería ser nuestra mayor preocupación. Nuestra preocupación es que el ejemplo que le estamos dando tiene implicaciones para la eternidad. Estamos sentando las bases sobre las cuales estamos construyendo un edificio, el edificio de la crianza de nuestros hijos. Por eso, hermanos, yo quiero que usted sea muy paciente, tome nota, ore al Señor, no solo en este momento, sino antes de la clase,
y ore para que todos estos estudios nos sean de mucha utilidad a todos, porque cuando se está construyendo un edificio, si no se hacen las fundaciones o se ponen los fundamentos firmes y sólidos que se requiere, encima podemos poner todo lo más bonito del mundo y se va a venir abajo, se va a desplomar, se va a caer, se va a arruinar, va a ocurrir cualquier clase de cosas porque tuvimos afán en poner las bases sobre las cuales estábamos construyendo. Lo mismo ocurre en la crianza de los hijos, hermano. Hay algo que nos preocupa, y ya lo hemos mencionado antes, es la próxima generación. Si nosotros no le dejamos el evangelio a la generación que ya tenemos, no habrá evangelio para la siguiente. Ténganlo por seguro. Cualquiera dirá, pastor, pero es que el evangelio lo cuida es Dios, Él se va a encargar de que no se pierda. Eso es verdad. Pero no podemos entonces, por eso, ser nosotros la generación que dejó de predicar el evangelio en nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestra iglesia, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. No podemos ser nosotros, hermano. Que el Señor nos ayude, entonces, a crecer en este conocimiento, a poner las bases correctas y que nos tomemos el tiempo para hacerlo. Recuerden que el primero de los fundamentos que mencionamos es que cada uno de nuestros hijos necesita desesperadamente ser moldeado en su carácter. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados. Las escrituras nos han dicho, y hemos leído muchos textos, en Proverbios, en Efesios, en Colosenses, y la Biblia nos dice de una y otra forma que nuestros hijos necesitan ser moldeados porque ellos no pueden moldearse solos. Ese es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, y es que pensamos que ellos van a llegar a una edad donde deben tomar las decisiones por sí mismos. Y si usted nota el lenguaje de la televisión, de los artistas, de los filósofos de turno, de los personajes de alto reconocimiento en la sociedad, que ellos asumen roles de enseñar a nuestros hijos aunque no tengan ningún título de maestros ni se hayan formado para educar a nuestros hijos, pero ellos dicen cosas y las sueltan en sus redes sociales, en un tweet y cosas por el estilo. Utilizan cualquier medio para difundir una forma de pensamiento, porque lo que buscan es cambiar la forma de pensar en nuestros hijos, y así la van cambiando en la sociedad. Entonces los hijos dicen, es que yo tengo derecho a creer en lo que yo quiera, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, yo tengo derecho a escoger el camino que quiera. Pero eso realmente es algo que está pegado en el corazón del muchacho. Él lo va a decir porque su pecado lo empuja a querer ser autónomo e independiente, fuera de Dios y de la autoridad de sus padres. Desde ahí, hermanos, que el trabajo debe empezarse desde los más pequeños. Los que no tuvieron la posibilidad de que sus hijos nazcan dentro de el seno de una familia cristiana, sino que conocieron al Señor cuando sus hijos ya habían pasado 3, 4, 5 años o más. Entonces tienen que tomar la decisión y la determinación de sentarse a hablar con sus hijos y hablarle de las nuevas reglas y condiciones para un hogar cristiano, y decirle, hijo, ya hemos conocido al Señor y lo que vamos a hacer a partir de ahora es establecer unas normas para este hogar y esta familia. Ya ellos no pueden moldearse solos. El pecado y
la corrupción que traen desde su nacimiento. Su tendencia natural es hacia el pecado, no hacia las cosas buenas. Esa es la tendencia natural de todos los seres humanos. El pecado a nuestro alrededor y el pecado que mora en nosotros. Por eso el problema es nuestro deseo de pecar. Un pecador, solo un pecador ama el pecado y somos pecadores. Todas las cosas son puras para los puros, dice Tito 1:15. Y nosotros tenemos que reconocer que de este lado de la eternidad, ninguno de nosotros es completamente puro. Por eso, como hay un pecado que aún reside en nosotros, por esa tendencia pecaminosa, queremos pecar. Es por eso. Entonces nuestros hijos tienen la misma tendencia hacia el pecado, no hacia la virtud. Como padres nos equivocamos pensando que nuestros hijos van a querer hacer solo lo bueno. Eso es un error. Creer que nuestros hijos no pecan es un error grandísimo. Es desconocer tanto la doctrina del pecado como la doctrina del hombre. Esa es la primera presuposición. Y la segunda presuposición es que la responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos recae sobre los padres, sobre nosotros, no sobre los amigos de nuestros hijos, ni sobre los abuelos de nuestros hijos. Puede que ellos sean muy buenos abuelos, pero la responsabilidad no es de ellos, es nuestra como padres. Y tampoco sobre los maestros o profesores del colegio, de la universidad, de la escuela. Sobre ellos no recae la responsabilidad. Mucho menos en una niñera o la empleada doméstica. Es como entendemos esto, que el Señor da por sentado que somos nosotros los padres los que nos vamos a ocupar de ese deber, de esa obligación. La responsabilidad, como lo quiera decir, es nuestra. Mire, no hay excusas, no hay atajos, no hay caminos cortos en esto. Habrá alguien que de pronto le ofrezca a usted un ABC o un camino corto, un folleto, un libro, pero eso no es así. Es toda su vida trabajando en la vida de su hijo. Primero, porque él lo necesita y porque es su responsabilidad. Además, hermano, es porque su hijo nunca va a querer mantenerse por sí solo en el camino correcto. Eso le pasa a usted y me pasa a mí. Si no fuera por la intervención de nuestro Padre Celestial en nosotros no estaríamos en los caminos de Él. Le hace Jeremías 32:40. Es por Él. Él es el que hace toda la obra en nosotros para que queramos estar en el camino de Él. ¿Y qué pone Dios en nosotros? Temor. ¿Qué hace la crianza de un buen padre en su hijo? Es ir fomentando el temor de ese hijo en Dios. Si esas cosas no son establecidas con firmeza en nuestros corazones, no importa cuánto enseñemos, hermano, esta serie de temas no va a surtir ningún efecto. Estamos comenzando, oramos pidiendo a Dios la guianza en este estudio, pero le invito a que en este momento ore conmigo y vamos a decirle al Señor:
Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que establezcas con firmeza en nuestros corazones estas dos presuposiciones. Entender, Señor, que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados. Y entender, Dios, que esta responsabilidad es nuestra. Ayúdanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, sabiendo que es nuestra responsabilidad, no lo hemos hecho. Y en otras ocasiones hemos subestimado el poder del pecado en la vida de nuestros hijos. Perdónanos, porque nos has hablado tanto y de tantas maneras que nosotros no nos queda sino arrepentirnos, porque en verdad somos responsables. Ayúdanos, Señor, y gracias por tu misericordia y paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso hemos llamado a esto presuposiciones fundamentales, y debemos convencernos de esto y tomar muy en serio, hermano, nuestra responsabilidad como padres. Estamos ya entonces en la tercera presuposición, y es el tercer fundamento que ponemos en el edificio de la crianza de nuestros hijos, y se refiere a moldear el carácter de nuestros hijos, formar el carácter de nuestros hijos, teniendo en cuenta nuestro ejemplo como padres, entendiendo que el ejemplo que nosotros le damos a ellos tiene una influencia en nuestros hijos, para bien o para mal. Mire, hermano, se nos vuelven convenientes ciertas doctrinas a la hora de responsabilizarnos por lo que Dios nos hace responsables. Por ejemplo, nos autojustificamos diciendo que es que es responsabilidad de mi hijo tener una relación con Dios. Eso es verdad. Hay una responsabilidad individual. Pero Dios a mí me ha dejado como el modelo para mis hijos, para que ellos sigan unas huellas que yo les estoy dejando. Eso se llama legado. Eso es trazarles un camino. Es decirles a ellos, con mi forma de vivir, cómo es que se vive el cristianismo. Cómo es que se responde ante diferentes circunstancias, ante diferentes problemas, ante las tentaciones, las invitaciones del mundo y demás. Entonces, nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo, pero no nos justificamos diciendo, no, pero es que ellos deben ser cuidadosos con su propia vida, en fin, que ellos son los que tienen que responder. Yo toda la vida he sido. Entonces, Satanás juega con nuestro engañoso corazón, porque queremos justificarnos y no reconocer hasta dónde mi ejemplo ha influenciado en lo que hoy son mis hijos, o en la forma que afrontan sus problemas, en la forma en que afrontan sus decisiones, toman sus decisiones, en la forma en que ellos escogen pareja, la forma en que se visten, la forma en que hablan con otras personas, en cómo tratan a la gente que está en ciertos cargos u oficios en la sociedad. Se me viene a la mente, traigo a memoria una anécdota de un hermano de la iglesia que es profesor. Y entonces el profesor tenía un grupo de alumnos que estaban jugando un partido de fútbol. Creo que es así la historia. Sí, me equivoco en algo, pero no es lo esencial. Así que perdóneme si me equivoco, porque pronto usted conoce la historia y dice, no, eso no fue así, fue de tal manera. Bueno, en esencia es, cuando los niños estaban jugando fútbol, el árbitro sancionó a uno de los niños. Y un niño de esos le dijo al otro, no le hagas caso a este yo no sé qué, si se gana un salario mínimo apenas. Así dijo.
¿De dónde saca un niño ese tipo de frases? Con toda seguridad se la habrá oído al papá o a la mamá, a ese pobre arrastrado que gana tanto, que le va a prestar atención. Vea, hombre, con los zapatos suyos le pagan un mes a ese. Es que vea ese, mejor dicho, con el papel higiénico que compramos en la casa, comen 2 años. Misera, así, ese es el lenguaje de muchos padres. Entonces nosotros decimos, pero ¿y por qué el hijo mío es así? Hagamos esa reflexión ahora mismo. ¿Cuánto de lo que hablamos en la casa, en familia, o entre esposos y que nuestros hijos están presentes y nos escuchan, es el trato que después le dan a sus compañeros en el colegio, a sus profesores, a los profesores de escuela dominical, a los maestros? No lo respetan, no respetan al pastor, lo tratan de cualquier manera. Entonces cuando el niño le dice cosas al pastor, el papá de pronto medio o cuasi avergonzado dice, no digas eso, hijo, no digas eso, hijo mío. Pero en la casa se ríe con el niño y dice, vos tan charro lo que le dijiste al pastor, vos como sos de gracioso. Entonces la mamá le dice, es que estos hijos míos son muy avispados, es que estos sí no tienen pelo en la lengua, estos no le quedan callados a nadie. Entonces claro, le hemos enseñado a nuestros hijos que sean malas personas, con nuestro ejemplo, con nuestras conversaciones, con la forma en que le decimos que traten a los demás, y tal vez no se lo decimos explícitamente, pero yo trato mal a una persona que me está atendiendo en un restaurante y mi hijo está viendo. Él puede estar jugando ahí con carrito, está pintando, pero él me está oyendo o me está viendo. Y llega a la casa y a la empleada doméstica le dice, ¿qué pues mía? ¿Usted qué se está creyendo? A ver la mía. Entonces cuando no le trates así, a ver la herminita, usted trató así a la de la tienda, es así. Entonces, nuestro ejemplo como padres ejerce influencia en nuestros hijos para bien o para mal. Entonces va a reforzar todo el trabajo de crianza que estamos llevando o lo va a destruir. Entonces usted puede estar diciéndoles a ellos las frases más bonitas acerca de cómo deben comportarse. Pero entonces yo le digo a los hijos míos, amen al prójimo. Y me ven pegándole un puño a un prójimo. Entonces ellos dicen, amar al prójimo es pegarle el puño. Así de sencillo. No, pastor, usted está exagerando, pastor. No, eso es. Y lo vamos a ver por la Biblia. Yo le dije, tenga paciencia, porque estamos poniendo fundamentos. Y si nos toca abrir otro poquito y echarle más mezclita y tomarnos el tiempo, lo vamos a hacer. Porque mi oración, hermano, es que usted y yo, que somos los adultos en esta situación, le pasemos el evangelio, hermano, como dice Pablo a Timoteo. Entonces nos esforzamos en buscar quienes sean idóneos, y el primer ministerio es nuestra familia. Entonces yo se lo dejo a mis hijos, y ellos a la vez se lo van a transmitir a sus propios hijos. Pero si yo no le dejo nada a mis hijos, solamente porque digo, no, ellos crecen y cuando crecen ellos verán que escogen y tal cosa. Entonces, si yo no les doy nada, ellos no van a dar nada. Me esfuerzo en dejarle bienes materiales para su bienestar material, pero nada espiritual. No le enseño cosas tan elementales a mi hijo como, por ejemplo, por quién votar. Y aún así mi hijo eligiera votar por alguien que promueve el aborto, el comportamiento o práctica antibíblica, homosexual, y él votara por esa persona, yo le diría, esas son las consecuencias de tomar esas decisiones. Ya ve por qué ellos van a promover una ley o a impulsar una ley con el próximo presidente para que se impulse lo que en un mandato anterior no pudo otro presidente. De poner unos cuadernillos, unas cosas LGBTIQ, en este otro sí. La agenda simplemente se aplazó, pero ahí está. Entonces, si yo no enseño mínimamente eso a mi hijo, con mi ejemplo, para bien o para mal, es lo que va a tener la próxima generación. Existe una íntima relación que no podemos evadir
ni obviar entre nuestro ejemplo delante de nuestros hijos y nuestro esfuerzo de moldear el carácter. O sea, no podemos decir que eso no va a pasar. Puede que yo lo diga, pero no puedo evadir eso. Si usted no quiere pensarlo en usted, listo, no lo miren usted, mírenlo afuera, en otras personas, mírenlo afuera. Como el ejemplo de un papá es el ejemplo de unos hijos, y usted lo conoce, usted lo ha visto. Lo que pasa es que es más difícil verlo en mí, claro, porque parte de mi pecado es la autojustificación. Y parte del engaño del pecado es decirme que mi pecado en mí no es pecado. En los otros sí, pero en mí no. Pero eso tiene una fuerza impresionante en la labor de moldear el carácter de nuestros hijos. Entonces, yo no puedo hacerme el bobo pensando que mi ejemplo va a influir en ellos para bien o para mal. No puedo, porque en el tiempo esa verdad de que mi ejemplo influye en ellos para bien o para mal, en el tiempo eso va a llegar a mí otra vez la enseñanza, y lo voy a ver y voy a decir, sí, ve, así es Josué con el hijo de él, así es Isabela con los hijos de ella, así es Josué con sus nietos, y así voy viendo eso. Vamos a repasar un esquema muy simple que siempre hemos utilizado, y es en este caso de los 2 puntos: el principio establecido y explicado, y luego aplicar ese principio. Entonces, en esa explicación de este principio, de cómo nuestro ejemplo como padres ejerce una tremenda influencia en nuestros hijos, y que eso va a servir para reforzar o destruir el trabajo que venimos haciendo en moldear el carácter de nuestros hijos. Entonces, después de que establecemos ese principio, que ya lo hemos mencionado, entonces lo explicamos, lo aplicamos y miramos consideraciones prácticas para que no se nos quede como en el aire, porque como pastores a veces fallamos, y me incluyo, y no lo hago con el ánimo de juzgar ni criticar a ningún pastor, pero es parte de nuestro aprendizaje. Fallamos en poner eso en una situación práctica de tal manera que nosotros podamos aterrizar lo que nos están enseñando, y a veces queda como una enseñanza, como que uno dice, bueno, ¿y eso? ¿Y qué hago con eso? ¿Cierto? Como que eso aplica a qué situaciones, y qué debo hacer si yo me encuentro en una situación similar. Bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues lo que hemos hecho antes, esquemas de pensamiento simples, y nos vamos a pegar obviamente a lo que dice la escritura. Recuerde, el propósito es que nadie diga que no se puede obedecer, que es un mandamiento muy difícil, que no, es que es imposible y tal cosa. No, ¿por qué? Vamos a ver ejemplos prácticos, y yo creo por la palabra de Dios. En Gálatas capítulo 5 el Señor dice que nosotros podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y al dejarnos guiar por el Espíritu Santo podemos expresar las manifestaciones del fruto de esa guianza del Espíritu Santo. Entonces sí se puede. La Biblia dice en Filipenses también que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en ese mismo texto de Filipenses 2, eso es el 13, y el 12 dice, yo tengo una responsabilidad de ocuparme de hacer lo que tengo que hacer, con temor y temblor. O sea, no es algo que yo se lo dejo toda la providencia de Dios, a la soberanía de Dios,
sino que Dios me ha dado a mí responsabilidad y para eso Él me ha hecho a su imagen y semejanza. Y ahora ya como hijo suyo me ha dado su Espíritu Santo, para que yo tenga la habilidad, la capacidad de obedecer sus mandamientos. El mandamiento de Cristo está cerca. O sea, que estamos hablando de cosas que no son tan complicadas, no son tan difíciles de entender. Sin embargo, como es algo espiritual, le pedimos siempre al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Lo que no es fácil puede ser la aplicación, eso sí, porque podemos entender y explicar, pero ya aplicar es muy difícil, sobre todo porque eso implicaría un cambio en mi vida, un cambio en la forma en que me relaciono con mis hijos, un cambio en la forma en que se hacen las cosas en mi casa, cómo hablo, en fin, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Entonces, recordemos que, hablando de establecer principios, es que no vamos a hablar de investigaciones propias, sino que dice la Biblia, cómo explicamos y aplicamos eso. También que nosotros entendamos que Dios no nos ha dejado en la oscuridad en cuanto a la crianza de nuestros hijos. La Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera de nuestro camino, tiene suficiente luz para el tema de la crianza de los hijos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con respecto al principio que tratamos hoy? Bueno, Dios ha creado un vínculo entre los padres y los hijos. Y ese vínculo hace que los padres ejerzan influencia enorme en los hijos. Es inevitable. Así hizo Dios las cosas. Y está en la Biblia. Lo primero que mencionamos hace 8 días acerca del Señor Jesús, hablándole a los fariseos, porque los fariseos decían, no es que nosotros somos hijos y descendientes de fulano de tal. Y recuerdo, ellos decían de Abraham y se jactaban de eso. Y Jesucristo les dice, ustedes son descendientes físicos de Abraham, porque ustedes son hijos, nietos, tataranietos, bisnietos de descendientes de Abraham. O sea, su línea genealógica sí es de Abraham. Pero ustedes realmente son solamente eso, de la semilla de Abraham. Pero me quieren matar, porque la palabra de Dios no les gusta. Entonces ellos dicen, pues que nuestro padre es Abraham. Entonces Jesucristo les dice, sí, es verdad, pero si ustedes fueran hijos de Abraham, como él les está hablando desde un aspecto físico, algo espiritual, les decía, pero si ustedes fueran verdaderos hijos de Abraham, entonces las obras de Abraham harían y no estarían buscando matarme a mí. ¿Pero por qué me quieren matar? Porque hacen las obras de su padre, no las de su padre Abraham. O sea, ustedes lo único que tienen de Abraham es ADN. En ese momento pues no sabían lo que era el ADN y no lo enloquecen de les diga eso. Pero les estaba diciendo, ustedes lo único que tienen de Abraham es de su semilla, de su simiente. Pero de Abraham, de resto no tienen nada más. Por eso ustedes tienen espiritualmente la semilla de otro padre, y es el diablo. Entonces, hermano, entienda esto. El Señor Jesús está diciendo implícitamente con ese texto que es que los hijos se parecen
a sus padres. Él no se sienta mal por lo que le estoy diciendo. Recuerde que la palabra de Dios no solo nos confronta, sino que nos conforta. Pero entonces no espere que la gente diga, porque es que así son, ¿cierto? Así es el ser humano, vean. Si mi hijo es brillante, inteligente, dice, no, es que parece a mí. Él es inteligente como los morenos. Pero si mi hijo fuera un patán, un desgraciado, una mala persona, diría, es que es igualito a un tío de él, que es de la familia de mi señora. Así, porque todo lo bueno, entonces, él sí lo heredó de nosotros. Pero si hay algo malo en nuestros hijos, eso es muy del otro. O aún, puede que yo diga, no, es que yo tengo un hermano que es así, como este, le heredó al tío. Pues eso no es lo que dice la Biblia. O sea, Jesucristo en ningún momento dice, y vamos a ver otro ejemplo, Jesucristo nunca le dijo a los fariseos, ustedes son como su tío el diablo. No les dijo. Ustedes son como su primo el demonio de las profundidades. No le dijo. Dijo, ustedes son como su padre. Jesús, que es Dios, y que todo lo sabe, que sabe cómo nos hizo, que Él es Dios, Él fue el que nos hizo. Entonces, como Él nos hizo de tal manera que nosotros todos heredamos de nuestros padres, no solo lo físico, sino también personalidad. Entonces, cuando usted mire a sus hijos, usted los vea como son, usted dice, bueno, ¿qué tanto de mi responsabilidad como padre es la forma de ser de mis hijos hoy? En cuanto los he influenciado para que sean lo que son. En todo. No los fragmente, no diga, no, esto es del tío Belarmino, esto es de la tía Fulgencia, esto es del tío Telésforo, esto es del Crisantemo. No diga eso. Usted y su hijo. Es que el heredó fue de usted. Y deje de estar echando culpa a los demás, de estar mirando para los lados a ver quién es el responsable del comportamiento de su hijo. Ese es su hijo, mire esa frase, su hijo. Entonces, si su hijo sale bien educado, estudioso, buen profesional, y que nunca en la vida, por ejemplo, usted dice, es que se hizo lo que se pudo, humildemente. Pero si es un desgraciado, entonces dije, no, es que igualito al papá. Así es la mamá. Muy fácil decir eso. Recuerde, ese es un pecado, la autojustificación. Responsabilizar las circunstancias, los ambientes, los escenarios, los problemas, las carencias a las demás personas por todo lo que pasa, en lugar de asumir la responsabilidad de decir, yo le he dado un mal ejemplo, yo soy así. Y de hecho, era peor a su edad. O sea, el Señor está diciendo que nosotros heredamos de nuestros padres. Eso es lo que demuestra. Por ejemplo, cuando él le decía, estos judíos son mentirosos, homicidas, el padre de ellos no puede ser Abraham, porque sus obras revelan quién es el padre de ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso, usted es mentiroso. Él es homicida, ustedes también. Jesús le está diciendo, es que los hijos imitan a sus padres. Es un principio bíblico. Dígale entonces que no a Jesús. Dígale, no, Jesús, usted está equivocado. Usted está equivocado. Cuando usted niega una verdad de las Escrituras, no se asombre cuando su hijo después diga, no, yo no creo en la Biblia. ¿Por qué no quieres creer en la Biblia? Él tal vez no sepa por qué no quiere creer en la Biblia, tal vez. Pero a lo mejor usted se lo ha estado modelando toda la vida. Cuando usted dice una cosa y hace otra. Cuando usted con su ejemplo tumba todo lo que ha dicho con sus palabras.
Los hijos imitan a los padres. Es un principio bíblico, hermano. Los hijos siempre van a ser así, porque somos de mucha influencia para ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios, un texto que ya mencionamos, versículos 14 al 16, el apóstol Pablo utiliza el mismo principio y les dice a ellos que lo imiten a él. Él dice: ustedes son mis hijos espirituales, imítenme como su padre espiritual. ¿Por qué lo está diciendo? A ver, el apóstol Pablo se inventó un nuevo estilo de vida y de educación, ¿o qué? No, es que recuerde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que Dios dice que son las cosas, y dentro de las cosas que dice Dios, que son las cosas, le dice: los hijos imitan a los padres. Entonces enséñele a sus hijos espirituales que lo imiten a usted, que es un principio bíblico. Desde la creación de Dios al hombre, los hijos tienden a imitar a los padres. Eso es natural, es natural. Y en Efesios 5, 1 y 2 vuelve y dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el concepto, hermano. Imite, imite. Eso es, a Dios. Y después sus hijos lo van a imitar a usted. Así de sencillo. Esa es muy fácil de entender. Los hijos van a seguirlo a usted. Y si usted está siguiendo a Cristo, ellos van a seguir para la ruta. Somos sus hijos, debemos imitarlo a Él. Y en todos los aspectos. Por ejemplo, en Efesios 4, 30 en adelante, habla de que nosotros perdonemos, no seamos amargados, ni irascibles, ni maldigamos a nadie. Entonces, ¿el ejemplo quién es? Dios, nuestro Padre. Que perdonemos como Cristo nos perdonó. Los hijos imitan a los padres. Y el ejemplo que Dios nos ha dado en este asunto, de un Padre benigno, misericordioso, que estuvo dispuesto a perdonar nuestras ofensas en Cristo Jesús, es lo mismo que nosotros debemos hacer. Lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Imitadores de Dios porque somos sus hijos. Entonces, ¿cuál es el principio que vemos en todas estas ilustraciones de Abraham, de Pablo, de Dios, sus hijos? Es que los hijos imitan a sus padres, una realidad que está en la Escritura. Y nosotros no lo vemos solamente en las relaciones espirituales, como acabamos de mencionar algunos textos, sino en las relaciones naturales de padres reales con hijos reales, hablando físicamente. ¿Para qué son todas estas cosas que dejó la Biblia como ejemplo? Para que nosotros seamos amonestados y aprendamos. 1 Corintios 10, 11. O sea, todo lo que usted lee en la Biblia, Dios lo ha dejado para que usted aprenda. Si fuera solo mandamientos, la Biblia sería más cortica. Pero es que la Biblia no solamente para revelar al Padre, nos revela en todo lo que Él ha querido que nosotros le conozcamos. Y Él ha dejado historias, y de las cuales aprendemos mandamientos también por el ejemplo de esos mandamientos. O sea, hay cosas que hicieron en la antigüedad. Por ejemplo, hubo una época de los reyes que ellos eran buenos reyes, pero dejaron ciertos lugares para la adoración a Baal. Entonces uno dice: bueno, ¿y eso cómo hago? Pues Dios me está diciendo en su palabra la historia de un rey para que yo aprenda ese ejemplo y diga: puede ser que en mi corazón yo tenga dos altares, uno a Jehová y otro a Baal, y no me estoy dando cuenta que estoy adorando al Baal, que estoy adorando demonios o ídolos, y no me he dado cuenta porque creo que estoy adorando a Dios por la forma en que
en que actúo y que vivo, aunque es otro tema que requiere su propia enseñanza. Pero lo que quiero decir es, nosotros leemos del Antiguo Testamento muchas historias que no dice específicamente, no pondréis tal cosa. No, ahí está como una historia y yo debo aprender de eso. Por ejemplo, una muchacha Dina. ¿Qué ejemplos hay para las muchachas? Hombre, no salgan a ciertos lugares, tarde de la noche y desprotegidas. Hay un ejemplo ahí en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo hay ahí en esa historia? Hombre, papá, no me confíe tanto del tío, del yo no sé qué, el primo y tal. No. Para cuidar a sus hijos, a sus hijas. Mire que hasta en la misma familia hay abusadores. Es lo que está diciendo Dios en la Biblia. Él no dice, no dejéis cargar a tu hija por el tío y tal cosa. Ahí no dice. Pero hay una ilustración de la que usted aprende. Que eso es mucho más profundo y más grande porque todo apunta a Cristo. Sí, pero hay cosas que se aprenden ahí. De ejemplo, cierro de paréntesis pues. Entonces, hay lecciones que podemos aprender. De ellas hay una muy tenaz y está en el libro de Génesis. Está básicamente en los capítulos 12 en adelante, en el capítulo 20, en el capítulo 26. Y entonces, ¿recuerdan el ejemplo? Abraham dice, no, ella es una prima. Y en lugar de decir que era la esposa. Y después el hijo hizo lo mismo. O sea, los hijos tienden a imitar a sus padres. Entonces, repito, eso está en la escritura, no para que los torcidos de las escrituras, los malvados y los peores, no para que digan, vea, Dios, es que si Abraham lo hizo, yo por qué no lo voy a hacer. Vea, hombre, hay gente que ya está tan corrompida, tan expuesto al pecado, que eso lo van a decir, hermano. No, eso no es para eso. Eso lo dice una mente carnal, no regenerada. Toma la escritura como una excusa para vivir en su pecado. No, esas historias son como una advertencia de lo que puede suceder si nos descuidamos, de las tragedias que van a ocurrir en nuestra vida si hacemos lo mismo. Eso es lo que tenemos que aprender. Pongamos cuidado. No es para que repitamos la historia, ni para que diga, va, pues si eso, Abraham, ¿qué esperanzas hay de mí? No es excusa para pecar, es para que tengamos sabiduría, es para que entendamos lo terrible, los frutos que estos hombres cosecharon por hacer lo que hicieron. Es que todas las ideas tienen consecuencias, hermano, todas. Entonces sus hijos pueden estar siguiendo un patrón de conducta pecaminoso. ¿Y por qué? ¿Quién lo empezó? ¿Cierto? ¿Quién lo empezó? Los padres. Los padres. La tendencia del ser humano es decir, yo no le he dado mal ejemplo. O sea, yo me tomo los tragos. Pero yo no soy borracho. No soy borracho, yo me los tomo, pero no soy borracho. El hijo mío sí es borracho. Es por el tío Filiberto. Porque sí es borracho. Pero yo solo me tomo los tragos. Yo soy un bebedor responsable. Así son. Entonces la mamá es lo que sea. Y ella dice que no es, su hija no es así por ella, sino que es por la tía Filiberto. Y así. Cómo los hijos tienden a imitar a los padres y cómo esa imitación es una fuente de bendición o maldición para ellos, hermano. ¿Te recuerda Elí? También en la Biblia. La Biblia dice que era piadoso y temeroso de Dios, pero era débil en la crianza de sus hijos y tuvo las consecuencias de eso.
La Biblia dice como que Elí, a pesar de ser un hombre piadoso y demás, pero como que tenía problemas con el dominio propio, porque dice que era como muy gordo. Entonces, como no tenía dominio propio, igual lo manejaba así con los hijos. Y ya leemos la historia de los hijos que eran unos degenerados. Y cómo murieron, cómo murió él. O sea, es una historia muy triste. Entonces, él a lo mejor cuando lo estaba criando y pequeñito, él veía a sus dos gorditos ahí caminando y corriendo por todos los lados. Y todos bellos, y entonces a lo mejor dirían, ay, sí, tan lindo, ay, es que yo les doy lo que nunca tuve. Que ellos no sufran lo que yo sufrí. Ay, yo sí voy a dejar y tal cosa. Entonces ahí van sus hijos. Pero él cree que van a quedar así. Cuando crecen, son unos degenerados. Y Dios los castiga a todos. Mire, si no tomamos con seriedad esto, no vamos a entender las consecuencias cuando lleguen. Cuando llegan las consecuencias del mal ejemplo, del mal proceder, de las semillas que hemos sembrado en ellos y que ahora están haciendo lo que hacen. Entonces, cuando venga todo eso, nosotros vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Y por qué me pasaría a mí? Le pasó a usted, mijo, porque es que usted sembró eso. Usted simplemente está comiendo el fruto de lo que sembró. Nosotros sembramos y de eso recogemos. Y los hijos, ahí están, son el ejemplo de eso, una evidencia. Los hijos cogen hasta manías nuestras, gestos, formas de rascarse, de sentarse, tonos para responder, cosas así. Hablan muy parecido. No sé si a usted le ha pasado, pero que llamen a su casa y confundan a su hijo con el papá o a su hija con la mamá. Pues raro fuera que confundieran al hijo con la mamá, ¿cierto? Eso sí sería una cosa terrible. Pero por el llaman y entonces preguntan, le hablan a Josué como si fuera yo, o me hablan a mí como si yo fuera Josué. Es que, te confundí, hombre. Porque es que no es solo la voz, es todo. El tono, la forma en que se dice aló, todo eso forma parte de la herencia y de la imitación. Mire, ¿cómo funcionan nuestros hijos? Para que entendamos mejor esto. ¿Por qué los hijos imitan a sus padres de esta manera? Porque es que nosotros somos modelos obligados. Nosotros estamos ahí y ellos a quién tienen, nos siguen a nosotros. Por eso es lo que hemos dicho, los hijos son su responsabilidad. Los hijos suyos no son responsabilidad ni de sus abuelos, ni de sus tíos, ni de la niñera, ni menos, mucho menos de la escuela o del colegio. Y ellos van a crecer, pero ¿de dónde cogieron los ejemplos? De usted y de mí. ¿De dónde ellos cogen el ejemplo de cómo deben comportarse como hombres o como mujeres? De ustedes, como padres, y de las mamás. Entonces, ¿hay otras cosas que van a influenciar a nuestros hijos? Sí, claro, es que es lógico. O sea, obviamente pues hay... Entonces, un ejemplo, eso es un asunto hipotético porque no ocurre en mi caso, pero es un ejemplo. Entonces, digamos que Josué se perfore una areta, una oreja y se pone una areta. Él no lo vio en mí. Entonces yo puedo decir, yo nunca le he dado ese ejemplo, pastor. Yo nunca. Tal vez de ponerte una areta, no, César. Pero ¿qué otra cosa has hecho que a él le da la idea similar?
¿Qué otra cosa es o que le has modelado ese estilo de vida? O ese deseo de él ponerse algo como una areta. ¿Qué? Ahí es donde le tenemos que pedir a Dios que nos ayude, para que nos arrepintamos, para que nosotros humildemente, con mansedumbre, pidamos perdón. Porque nuestra tendencia es a decir, yo, no hombre, yo he sido. No, en verdad, pregunte, porque no solo nosotros podemos ser ejemplo, sino el ejemplo afuera. Hombre, no falta el marandinero, el naranjerero, falta el bonaicero, el aguacatero. Ah, no, este es aguacate y mandarina. Que está aquí, no sé si lo estén oyendo. Aquí, no falta. Esos trabajan 24/7. Bueno, ahora, ellos toman el ejemplo de lo que está pasando al lado. Sí, van a tomar, pero ahí es donde nosotros tenemos un papel importante y protagónico. O sea, los hijos pueden llegar y decir, no, es que yo me quiero hacer esto. Entonces, si yo tengo un tatuaje de mi juventud, de cuando yo fui, porque yo de pronto fui más niño también de ñero, entonces puede. Entonces mi hijo de pronto me ha visto a mí ese tatuaje, o una foto que yo tenía areta, una foto, no es mi caso, de pronto. Entonces se lo ve y cuando me diga, papá, es que usted tuvo areta, usted le dice, sí, tuve, ya tengo, no, porque entendí que eso no se lo ponen los hombres. Eso no es algo que como cristiano quiero dar ejemplo. O sea, creo que eso va a obstaculizar la forma de presentar el mensaje del evangelio a otras personas. No trae gloria a Dios. Y eso tiene un pasado muy oscuro. Así. Una vez escuché a un papá que le dijo a su hijo, los hombres no se ponen aretas. Y ahí mismo apareció la mamá y dijo, no, sí, los hombres sí se ponen aretas. Los hombres se ponen aretas, también los hombres. Y se ven muy lindos. ¿Mm? El esposo ahí tiene que educar primero a la esposa. Pero eso pasa cuando uno se casa con una mujer pagana. Claro. Porque eso es una cosa horrible. Le va a enseñar a los hijos a adorar a Baal. Eso así de frente. Mire, los hijos no van a aprender de lo que ven afuera. Por ejemplo, las muchachas de cómo ser una mujer piadosa en la vecina, o los muchachos un hombre piadoso en el vecino. Eso lo van a ver de nosotros, porque viven con nosotros. Conocen el patrón de vida de nuestra familia, de nuestro hogar. Ellos lo que van a aprender es a comparar que hay otros patrones de vida. Pero que nosotros como padres les vamos diciendo, no, es que es por aquí. No importa si don Bertulfo se pone aretas, se hace tatuajes, se deja cola, se tiñe el pelo, se arregla las cejas, se pone pestañas, se pinta los labios, se pone chanclas, top, ombliguera, no importa si hay señor y sus hijos todos. Y se van a repartir mercados en Villahermosa. No importa. En mi casa, yo en mi casa, serviremos a Jehová. Aquí en mi casa se hace esto. Entonces usted endereza su hogar, porque el mundo va a tratar de influenciar. Ah, pero yo tengo un compañerito en la escuela que se dejó. Él es que apellidos. Benítez Fonseca. Ah, bueno. Los suyos son Moreno, Zuleta. ¿Y es la diferencia? Significa que el papá de él es Benítez y la mamá es Fonseca. Nosotros, yo soy su papá y esta es su mamá. Y ya. Y endereza a tiempo. Siempre, firme. Es que yo no tengo por qué negociar con los hijos míos. ¿Y si gano el año? No. Ah, pero si aquí no hay negociar. Esto no es una democracia.
Esto no es la alcaldía de Medellín. Desea lo que les dé la gana. De mi casa. Aquí se respeta. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Nosotros, papás, somos sus modelos. Y eso es trascendental. Y es tan trascendental que hemos copiado algunos de patrones de conducta que cuando nosotros éramos chiquitos los rechazábamos. No nos gustaban, pero los copiamos. Entonces, puede que alguien me diga, es que es igualito a don Adriano. Igualito a don Adriano. Y entonces me dirán eso a mí. Mira, qué orgullo, qué belleza. Vuélvame a decir, igualito a don Adriano. Ay, qué hermosura de frase, hombre. Y cuando yo era joven o niño, muchas de las cosas que mi papá hacía, yo las rechacé. Claro. Que yo me oponía a la autoridad. Recuerda, es que yo acaso nací pastor y apenas tengo tantos años. No, hombre, yo tuve infancia, tuve juventud, ya soy un hombre adulto, paso medio siglo, he vivido, y en ese vivir he tenido que recibir la disciplina y el castigo del Señor por mi rebelión, por mis rebeldías, por mis pecados, claro. Y de mis padres también recibí muchas veces azote y vara. Claro. Y decía, no es justo. Y hoy en día digo, fue justo. Y fue lo mejor que pudieron haber hecho conmigo. Y gracias a Dios, antes les faltó juguete. Yo creo que se cansaron de muchacho tan rebelde. Faltó. Y yo copié eso. Y espero que Josué copie lo mío y lo de mi papá. Lo bueno, pues. Y que con sus hijos sea así. Yo espero, anhelo y oro por eso. Y él lo sabe. Él lo sabe. Además, los hijos tienden a imitar a los padres porque genéticamente hay muchas características que se heredan del temperamento. Ya lo dijimos, no solamente en lo físico, sino en lo interno. Ahora no tenemos cómo explicarlo, o sea, ahí está el genoma, el ADN, bueno, en fin, tratan de explicar un montón de cosas. Que es del carácter de la mamá, que es del carácter del papá y tal cosa. Entonces empiezan a hablar un poco de cosas. Yo voy a la Biblia, y en la Biblia usted va a leer en Génesis 5, del 1 al 3. Y dice la Biblia que Dios creó a Adán y a Eva, a su imagen. Viene el pecado. Ya los hijos de Adán y Eva eran a la imagen del papá caído. ¿Sí ve? O sea, nosotros ya somos a imagen y semejanza de un hombre caído. Porque a partir de la caída de Adán y Eva, la imagen de Dios pasaría distorsionada a través de la herencia de los padres. Entonces, ya engendramos hijos a nuestra imagen en el sentido físico y externo, o sea, de nuestro carácter. Entonces, explicamos que los temperamentos no son buenos ni malos, sino que alguien puede tener un carácter de una forma y nosotros los deformamos. De eso ahí vemos niños que pueden ser muy inteligentes, pero la forma en que los malcriamos los volvemos es unos patanes de los que todo el mundo aborrece en el colegio, en la universidad, que les hacen bullying, que les hacen de todo. Y usted dice, ¿y por qué? Dios, que usted lo crió para que fuera una mala persona. O sea, torcimos eso. Un muchacho de voluntad firme y entonces lo volvimos es un terco, asocial
y que sin empatía, no simpatiza tampoco con nadie. Uno dice, pues ¿y por qué? Porque yo lo volví así. Porque el carácter es el carácter, es un temperamento. Pero yo puedo volver una persona, un terco, una persona desagradable, un áspero, un rudo, intolerante. Entonces, claro, él hereda una cosa, pero como yo soy el adulto y tengo ya he entendido las tres presuposiciones. Mi hijo necesita ser moldeado, yo soy el responsable y mi ejemplo va a ser fundamental en la vida de él. Trabajo con eso. ¿Cuántos papás no darían lo que fuera, no daríamos lo que fuera para saber esto cuando tuvimos nuestros hijos? Usted, dele gracias a Dios que se le está entregando esta enseñanza hoy. Dele gracias a Dios y diga, sí, ya sé. Entonces yo sé cómo tengo una ventaja sobre otros. Entonces no voy a expensas de la palabra, a sacrificar la verdad de las escrituras y ya antes que los hijos sean, no. Antes con mayor firmeza en la palabra de Dios. Porque mis hijos tienen que ser unos hijos que traigan gloria a Dios. Él va a venir con un temperamento. Yo voy a coger el temperamento y a tratar de conducirlo, lo que a mí me corresponde, por el camino que es, a que él vea claramente los límites de los muros por donde debe andar. Además, nuestros hijos tienden a imitarnos porque para ellos es más fácil seguir el ejemplo que las instrucciones. Nuestro ejemplo, de hecho, termina de definir las instrucciones. Lo que le dije ahora, hermanos, yo le digo a la gente, a mi hijo, debemos amar al prójimo, pero me ve que le pego un puño a las personas. Entonces, amar al prójimo, pegar puño, eso es lo que significa. Y pusimos el ejemplo hace 8 días. La mamá le dice al niño, tienes que ser gentil. El niño dice, gentil, ¿qué significa eso? Es que es un concepto abstracto. Pero, ¿él cómo va a definir esa palabra? Va a mirar a la mamá. Entonces, la mamá, como él la tiene todo el día ahí, la mamá le habla a la señora que le ayuda en la casa. O a la empleada, pues. ¿Cómo la madre corrige al mismo niño? Entonces, sobre todo en el momento en que el niño hace algo contra la mamá. Por ejemplo, que cuando la señora empleada había trapeado, el niño entra con los guayos sucios. Y ella lo trata de cierta forma. Y la mamá le habla de cierta manera. Entonces el niño, él busca el significado de la palabra gentil y él no la va a encontrar porque un niño no la va a encontrar en la enciclopedia Larousse, pero es que él tiene la enciclopedia en la casa, que es su mamá. Y entonces ella le dio una instrucción y le va a definir el significado de esa instrucción con su ejemplo. En la mente del niño es eso. Eso es lo que significa. Entonces, cuando llega el niño a la escuelita bíblica, él dice, bueno niños, todos vamos a explicar lo que significa la palabra gentil. Entonces los niños dicen, ay sí, la mayoría van a decir lo que es correcto, porque le han explicado lo que significa, ¿cierto? Pero a la hora del niño actuar, él va a actuar con la gentileza que la mamá le ha moldeado, en la forma en que trata a la empleada del servicio, cómo trata al papá, cómo lo trata a él cuando entra con los guayos sucios. Así,
Él dice, eso es gentileza. La forma como su mamá trata a los demás, así él va a tratar a los demás. Y el daño que se hizo es que en su mente eso está bien. Entonces yo puedo llegar como pastor y decirle, hijo, eso está mal, hombre, eso está mal hecho, uno no debe actuar así. La Biblia dice, y él va a decir, no, pastor, está equivocado. Oiga, no, eso no es así. Él habla, pues, yo lo dejo que hable, porque es que el pastor es así como muy fanatiquito. Yo lo dejo que hable. Pero no, eso no es así, eso no funciona así. Es que la vida real funciona de otra manera. ¿Quién le enseñó eso? La mamá. ¿Sí me está entendiendo, Arto? Claro. Y eso aplica para todo. Si en la casa los papás están diciendo todo el tiempo, no, es que los pastores no ladran, los pastores se la roban. La ofrenda. Cuando pasan con la ofrenda, él, no. Entonces yo puedo predicar sobre la ofrenda y él dice, no, eso no le afecta. Porque la definición de la instrucción en su mente y corazón se la dieron sus padres, que le moldearon que eso era así. Oiga, eso no es así. Entonces ellos, de ahí que hoy por hoy es fundamental predicar el evangelio a la iglesia primero. Primero se le predicaba evangelismo o el evangelio a la gente afuera. Ya hay que predicárselo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no podemos dejar de predicarnos el evangelio a nosotros mismos. Porque lamentablemente nos lo hacemos a nivel individual y torcemos el evangelio. Entonces hay que corregir, y que sea el Espíritu Santo, obviamente, usando la palabra para la vida del muchacho. Entonces eso aplica en la forma en que tratan a los demás, en la que reaccionan frente a los problemas de la vida. Entonces mire que el papá, llegó un vecino, le echó una basura aquí, el papá le dio con una macheta, una penilla, le pegó unos planazos al vecino, tal. Y en la casa le dice, mijo, hay que ser amables, respeta a tus vecinos. Él dice, sí, apunte plan. Cuando ya le toqué a él, le pegó balazos a otro vecino y así sucesivamente. O sea, es en lo que yo le modele el ejemplo. Los problemas con mis jefes. Mire la forma en que sus hijos tratan el problema con sus profesores, con sus compañeros de estudio y los que ya están trabajando con sus jefes. Usted les ha moldeado toda la vida o les ha definido la instrucción sobre ese tema toda la vida. Entonces puede que se les diga, y yo hoy tengo problemas para enseñar a muchas personas, que yo pareciera que estuviera hablando como que todo el tiempo, como si estuviera hablando con una columna. Yo les hablo y la gente me mira con una cara desconcertada y yo digo, este no me está entendiendo. Digo, pero ¿cómo hago? No me está entendiendo. Porque es que toda la vida le enseñaron que así se reaccionaba frente a los jefes, frente al trabajo, a los problemas de la vida, a la forma en que se visten. Muchachos, usted debe vestir para la gloria de Dios. Oiga, yo visto es para mí. Si es que toda la vida la mamá le modeló que se viste es como para ella, para los vecinos, para el carnicero, para el verdulero, para el panadero. Los pastores, los maestros, como Edwin, el maestro, pastor de adolescentes y de jóvenes. Todos tenemos muchos problemas para enseñar a las personas sobre ciertos temas, precisamente es por eso. Porque los padres no han asumido su rol y no han entendido, de pronto ya hasta ahora, y gracias a Dios por eso, no han entendido el poder y la influencia que ejerce su ejemplo en la vida de sus hijos. Trascendental, hermano, determinante. Entonces, yo les explico y le explico, pero parece uno como que parece que uno estuviera hablando así, porque el otro, no entiendo. Es que el pastor, ¿por qué está diciendo cosas tan raras? Son, además eso sí es así, a paso de toda la vida lo has visto distinto.
Ahí es donde el papá y la mamá, después de esta enseñanza, les toca decir, ya tocó, mijo, es que le hemos dado mal ejemplo, perdónenos. Eso es muy duro. La forma en que valoran las cosas. ¿Cómo valoran sus hijos las cosas? ¿Cómo las valoran? ¿A qué le da más valor? Una mujer es un juguete. Tiene novia cada mes. Un hombre es un juguete, tiene novio cada mes. Sus hijos han conocido 10 padrastros. Porque lo que vale es otra cosa. El sexo, una posición social, tener cosas, un nombre, una reputación. En fin. Entonces, yo le he modelado eso a mis hijos. O una vida sencilla, o una vida humilde, mansa, respetuosa de los valores y principios, obediente a las escrituras, devota, piadosa, todo eso. Es que eso tiene una influencia y un impacto en la vida de nuestros hijos. Todo lo demás. Nuestros hijos siguen más fácilmente nuestro ejemplo que nuestras instrucciones. Nos imitan. Créame. Ahora, no es que no les vamos a enseñar. No, la Biblia está llena de textos que dice que hay que instruirlos, que hay que enseñarles y demás. Hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacerlo? Lo que pasa es que lo que estamos diciendo es que el ejemplo siempre va a ser más determinante para nuestros hijos a la hora de seguir una instrucción. Miren, los muchachos de hoy en día no quieren tanto discurso solamente. Y por eso es que son tan influenciables por personas que lamentablemente son malas influencias para nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos se venden, a ver, es que el hijo me ve a mí, un hombre real, de carne y hueso y pecador, ¿cierto? Pero ve a un influencer, youtuber, o por Facebook, o por Instagram, por cualquiera de esas cosas, y le ve una forma de vida que dice, no, yo quiero ser así. Porque ellos se venden así. Ellos hacen creer a todos los que lo ven que esa es su realidad. Pero de esos canales y todas esas cosas son como las chinitas que se maquillan. Que algunos hasta son hombres. Que parecen unas mujeres todas así. Pues quitan la peluca, las pestañas, las cejas, se quitan la plastilina que pusieron en la nariz, se quitan los dientes, quitan la mujer. Y yo, uy, ¿qué es eso, hombre? Por Dios. O sea, una cosa terrible. Pues que esa es la realidad. Pero para ofrecerse, muestra otra cosa. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años, cuando yo trabajaba en un taller, que se fue, como era muy joven, entonces hay una cultura pecaminosa que se llevan a los muchachos para ciertos lugares para que vuelvan hombres. Él ya es hombre, Dios lo hizo hombre y ya es hombre, no necesita hacer nada para demostrarlo, es hombre. Pero dentro de una cultura pecaminosa, diabólica, pagana, entonces los llevan a ciertos lugares para que socialicen con mujeres. Y resulta que él sacó a bailar a una muchacha y le decían la muda, que no hablaba toda la noche. Y resulta que es que cuando hablaba así. Era un hombre. Y su maquillaje hasta se maquillaba la manzana de Adán para que no le viera. Se maquillaba de lo de que se afeita. Entonces, eso es la falsedad. Así son los youtubers y todos esos influencers. Muestran unos super carros, unos super relojes y dicen que todo eso es de ellos. Lógico, porque es que detrás de eso hay unas personas que necesitan que esta juventud crea que esa es la vida real. Entonces el hijo de uno ve al papá y dice, no, pues que... Entonces quiere coger otros ejemplos. Por eso yo tengo que darle
palabra y modelo y relación, para que haya un equilibrio, un balance, hacia nuestro Padre Celestial. Mi ejemplo va a ser determinante para mi hijo, porque él, para seguir una instrucción, él mira si yo lo he hecho. Hace 8 días pudimos el ejemplo de un niño que seguía el ejemplo de su mamá, que le pegaba a la hermanita porque así le pegaba a su mamá, pero cuando él le pegó a su hermanita, su mamá también volvió y le pegó, y entonces él se dio cuenta que lo que debía era pegarle a la hermanita, pero que no lo viera la mamá. Eso era lo que la mamá le estaba enseñando. Bien, entonces ya establecimos el principio y que nuestro ejemplo va a ser determinante para ellos, para bien o para mal, y cómo nuestro ejemplo refuerza o destruye nuestro esfuerzo de moldear el carácter de nuestros hijos. Hermanos, no tenemos tiempo para explicar el principio, ya llevamos tiempo importante, pero como les dije, no vamos a estar corriendo, hermano. A veces me pasa, yo creo que a todos los que enseñamos nos pasa, que por querer dar un tema apresuramos y nos perdemos de muchas cosas importantes. Con la ayuda de Dios vamos a seguir este tema en la próxima clase, pero con lo que usted ya hoy recibió, hermano, órele a Dios, hable con Él claramente, expóngale su corazón al Señor. Él ya lo conoce, pero Dios quiere que nosotros mismos sepamos de nosotros mismos cómo somos, y que humildemente le digamos al Señor que Él tiene la razón sobre lo que dice de nosotros. ¿Y qué está diciendo el Señor? César, tu ejemplo ha sido determinante a la hora de impartir una instrucción a tus hijos. Hermano, vamos a orar para quedar despedidos, pero le pido que por favor con sus notas vaya al Señor en oración y tome el texto, los versículos que hemos compartido, y estúdielos, léalos una y otra vez. Dios quiere ayudarnos, Él se deleita, hermanos, en ayudarnos para que seamos buenos padres. No somos perfectos, no lo vamos a hacer nunca aquí en este lado de la eternidad, pero Dios sí nos puede ayudar a que cada día seamos mejores padres, unos padres más ajustados cada vez a lo que dice la palabra. De nada me sirve que mis hijos digan: usted es un chévere, usted es bacán, usted es un super papá, si en verdad eso no trae gloria a Dios. Porque yo podría ser un chévere porque, no sé, le doy todo lo que mi hijo pida, y yo puedo ser un super papá porque a mi hija la dejo hacer lo que le dé la gana, porque promuevo los pecados de ambos. Eso no trae gloria a Dios. Yo primero busco la aprobación de Dios, y sé que en el buscar la aprobación de Dios, muchas veces mi esposa y mis hijos antes me van a rechazar a mí. Muchas veces se van a oponer a eso, como me pasó a mí con mi papá. Pero ahora soy padre y llevo muchos años siendo padre, y mucho de lo que mis padres hicieron conmigo lo hago yo hoy. Y hoy copio y pego en mi vida lo que recibí.
Entonces, puede que mis hijos hoy rechacen mucho de lo que yo hago con ellos, pero ellos van a tener sus propias familias y van a tener más herramientas para tomar decisiones correctas, valorar lo que es verdaderamente importante, que en los problemas de la vida los afronten más fácil, que sepan tomar mejores decisiones. Eso es lo que anhelamos cuando nos estamos entrenando en esto. Oremos al Señor. Amado Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Que dejemos de justificarnos a nosotros, tratando de encubrir nuestras faltas, culpando a los demás, culpando a las circunstancias, culpando a la iglesia, culpando al barrio, culpando al colegio, culpando a los vecinos, culpando a los familiares, culpando a los amigos de nuestros hijos. Perdónenos, Señor, perdónenos, Padre, y ayúdenos a ser buenos ejemplos, y a dar instrucciones consistentes con esos ejemplos. Oramos en el nombre de Jesucristo, pidiendo su ayuda, pidiendo fortaleza para todos los padres. Que esta palabra no los llene de desesperanza, sino de aliento al saber que usted, Dios amado, nos ha dado con qué ser buenos padres. Gracias por ayudarnos, por darnos la capacidad, la habilidad, por darnos su Espíritu Santo para poder obedecer y llevar nuestros hogares piadosamente. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un resto de noche feliz y en bendición en el Señor Jesucristo.